cómo pasar de ser un campesino en Boyacá a ser uno de los empresarios más importantes del país que con su empresa realiza más de 100 millones de envíos al año. Esta es la historia de Jesús Guerrero Hernández, el fundador de Servientrega, una empresa que ha transformado la manera como Colombia hace negocios y cómo se proyecta hacia el futuro. Empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Para entender el origen y la magnitud de Servientrega, por supuesto, tenemos que ir al origen. Y para eso necesitamos viajar a Genesano, Boyacá, Colombia, específicamente en la vereda Los Países. Jesús nació el 15 de abril de 1964 y es el séptimo hermano o el séptimo hijo de 13 hermanos. Él nació en una familia humilde de campesinos y su padre, Concepción Guerrero, le dio un consejo que nunca se le olvidaría y que sin duda alguna la empezó a aplicar en todos sus negocios, por supuesto en Servientrega. Y era que si uno quiere ser importante, siempre debe rodearse de personas más importantes que uno. Un consejo muy simple, muy sencillo, pero que a veces nos cuesta aplicar muchísimo. ¿Por qué? Porque queremos ser la persona más inteligente de la sala. Y justamente de eso no se trata. Se trata de traer personas que sean lo suficientemente capaces de lograr la tarea que se necesita hacer y a partir de ahí armar un equipo, armar un grupo que permita llegar a los objetivos. Ahora bien, a Jesús lo enviaron al colegio aproximadamente a los 5 años, 2 años antes de lo habitual, de lo que pasa acá en Colombia, simplemente porque era una persona o era un niño bastante curioso, bastante inquieto, de manera que su madre lo que quería era pues empezar como a bajarle esas revoluciones. Sin embargo, Jesús no iba a encajar del todo en el sistema educativo. Normalmente se encuentra este patrón, ¿no? De personas brillantes, de personas que logran cosas extraordinarias, tienden a estar un poco en contra o chocar con el sistema educativo tradicional. Y eso fue justamente lo que le pasó a Jesús. Incluso a los 15 días, el rector del colegio le devolvió a Rosa, es decir, a la mamá de Jesús, a Jesús y le dijo, oiga, no, tráigalo otra vez en 2 años, cuando ya esté más grande, y sea menos inquieto, porque en este momento está siendo totalmente incontrolable. Así que realmente aquí vemos, empezamos a ver otros patrones que Jesús comparte con otros grandes emprendedores y es esa curiosidad, esa energía profunda para no quedarse quieto. Y fue justamente esa curiosidad que hizo que desde muy pequeño, desde muy niño, se interesara por el mundo de los negocios. Simplemente, bajo el argumento, en una entrevista lo escuché, dijo, a mí me gustaba hacer negocios para generar dinero, para generar plata, y a partir de ahí eh, gastarle cosas a mis amigos. Entonces, aquí ya vemos, vuelvo y digo, cómo esa curiosidad hizo que incursionara en cosas que normalmente a los adultos les lleva un poco más de tiempo. Entonces, él arrancó con sus primos. Él se dio cuenta que cuando sus primos iban a su casa, él podía venderles unas piedras que él recogía en el río, que eran supremamente atractivas para sus primos. Entonces, a partir de ahí, empezó a recolectarlas y se las vendía a sus primos, algo supremamente sencillo. Pero ahí está algo bien importante y es cómo esos detalles
hacen que se vean oportunidades de negocio, oportunidades donde no todo el mundo las ve. Entonces aquí ya empezamos con esos rasgos, vuelvo y digo, que comparte Jesús con otros grandes emprendedores y que si nosotros queremos empezar a parecernos a ellos, o por lo menos implementarlos en nuestra vida, pues sí que es cierto que deberíamos empezar a abrir nuestra mente, a ser un poquito más curiosos y a ver los detalles, no siempre pasarlo todo o darlo por hecho. Y también fue justamente ahí donde a los 11 años Jesús empezó a vender cilantro en la plaza de mercado del pueblo. Él básicamente lo que hizo fue pedirle a su papá un pedazo de tierra para empezar a cultivar cilantro. Entonces él no quería simplemente cultivar y venderlo para que un intermediario pues se lo diera al cliente final, sino que él se encargaba literalmente de sembrar el cilantro, luego ir a recogerlo, subir los bultos y desplazarse a la plaza de mercado para venderlo. Entonces aquí es donde vemos esa curiosidad por entender todo el proceso que conllevaba desde tener la idea hasta poder entregar valor. Por aquí sus hermanas se escondían porque sentían que ver a un guerrero gritando precios en una plaza era una humillación familiar. Pero para Jesús esto era todo lo contrario. Era algo, era una escuela de negocios. Era el lugar donde podía desarrollar todas sus habilidades de venta. Aquí él aprendió algo clave y es que el orgullo no paga las cuentas, la pena no paga las cuentas. Y creo que esto es bien importante para cada uno de nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado pena ir a vender algo, ir a vender una idea, ir a vender un producto, un servicio, por el que dirán o por el simple hecho de que nos digan que no? Y esto digo que a mí personalmente también me pega un montón porque no estamos acostumbrados al rechazo, pero en la medida que vamos generando casi que ese callo, ese callito para recibirnos, es lo que uno se va entrenando, va ganando confianza en sí mismo. Creo que esto es una lección un poquito más profunda, ¿no? Em, Porque por supuesto, la medida que uno le tiene miedo al rechazo, le tiene miedo a fracasar, yo sí creo que eso se trata de temas un poquito más psicológicos, más profundos. Pero vuelvo a la historia. En la medida que uno se quita la pena, probablemente va a encontrar nuevos destinos. Y eso fue justamente lo que le pasó a Jesús. Él empezó a darse cuenta que podía lograr resultados, que en la medida que tenía una cadena de producción supremamente clara, iba y vendía, desarrollaba esas habilidades, por supuesto, iba a tener esa recompensa que se ve trasladada en dinero. Ahora bien, él siguió con su negocio de cilantro, pero justamente ese capital que empezó a reunir le dio para otro negocio. Y el negocio era tener una granja de conejos. Por supuesto, estos animales pues se reproducen bastante rápido, pero también permitió que pudiera vender. Entonces empezó a escalar el negocio muy, muy rápido y empezó a generar muchos más ingresos. Y aquí yo me imagino que él se dio cuenta del poder o de más bien cómo se ganaba el juego del dinero, agregando valor. Y empezó desde muy pequeño con el cilantro y con los conejos. Ahora bien, no todo fue color de rosa desde el principio. Un día su hermano, uno de sus hermanos, dejó la puerta del corral abierta y todos los conejos se escaparon. Y ahí fue donde, pues casi que quebró. Pero ahí analizó y aprendió que un proceso sin la supervisión garantizada era casi que perder. Que el destino de eso era perder. Entonces a partir de ahí fue que empezó a entenderlo, a interiorizarlo y se lo empezó a llevar para las experiencias más
eh, más, más grandes, ¿no? Que por supuesto se iba a convertir en Servientrega. Ahora bien, ya a los 15 años, su hermano Eugenio, que trabajaba como mensajero en una empresa transportadora de Bogotá que se llamaba Transportes Mesagros, lo trasladaron a Eugenio hacia Santa Marta. De manera que Eugenio le propuso a Jesús que lo reemplazara en Bogotá. Así que Jesús, supremamente entusiasmado, con muchas ganas de aprender sobre la vida, aprender muchísimo más sobre los negocios, por supuesto en la capital de Colombia, no lo dudó en ningún momento y cogió sus maletas y con la bendición de su mamá se vino o se fue a Bogotá. A partir de ahí, sin haber terminado el colegio, sin haber terminado casi que nada, aceptó esta oportunidad donde le pagaban la mitad por ser menor y por no haber tenido todos los estudios, pero hacía el mismo trabajo que los demás. ¿Y por qué menciono este detalle? Porque este detalle hacía que a Jesús eso le molestaba muchísimo. Y con toda la razón, pues hacía el mismo trabajo. Y de hecho yo creería que un poquito más. En ese sentido también se empieza a ver o se empiezan a esbozar esa rebeldía que él ya tenía en el colegio, ¿no? De no aceptar el status quo, de no aceptar lo que ese sistema que ya estaba parametrizado. Así que mientras fue mensajero durante esos 3 años, recorrió cada rincón de Bogotá, aprendió quién eran los secretarios de que firmaban, las empresas que tenían urgencia, detalló y sobre todo detalló un gran problema en el sistema. Y es que las transportadoras grandes desperdiciaban los paquetes, desperdiciaban los sobres, todo lo que no era tan grande, porque simplemente ellos querían una carga pesada, pues era lo más rentable. Así que durante estos 3 años Jesús fue una esponja donde aprendía, donde se preguntaba por qué la secretaria hacía X, por qué el camión salía medio vacío, por qué no había un servicio que entregara puerta a puerta al otro día. En fin, él se dio cuenta que habían muchos vacíos. Y esto me acuerda muchísimo al episodio de Amancio Ortega, el fundador del grupo Inditex, que fue exactamente lo mismo cuando él trabajó en esta tienda de camisas. Uno, por supuesto, atendió al cliente y también empezó a darse cuenta que pasaba mucho tiempo entre colección y colección. Y eso fue justamente lo que hizo que pues, él posteriormente pudiera lanzar todas las marcas, una de ellas Zara, y pudiera introducir este concepto de fast fashion, ¿no? Donde pudiera sacar las prendas o lo que estaba de moda casi que cada 2, 3 semanas. Y aquí fue exactamente lo mismo con Jesús. Estar en un entorno real, con problemas reales, y el entenderlos para poder quererlos solucionar, fue algo que hizo que, pues, él tuviera este crecimiento exponencial. Así que, en esta época, él seguía y seguía aprendiendo. Les pongo un ejemplo puntual. Si tú querías enviar un sobre de Bogotá a Cali, tenías que esperar a que la empresa llenara o que cargara un camión completo. ¿Y qué es un camión completo en ese momento? Era un camión de 10 toneladas. Entonces, por supuesto, él se dio cuenta que había una oportunidad en lo que se podría llamar esa micrologística. Y en ese tiempo, Jesús también se dio cuenta que la empresa en la que él trabajaba, por supuesto, no le iba a brindar esas herramientas para él solucionar ese problema, que de hecho era una empresa que era pues estable, no crecía de manera exponencial, y eso a él le molestaba, porque él estaba seguro que su jefe, que todos en la empresa conocían los problemas, pero no hacían nada. Así que con esa rebeldía, o más bien con esas ganas de arreglar problemas, de que su curiosidad llegara a buen puerto, fue literalmente a donde el gerente le tocó la puerta y le dijo, oiga, usted es una persona que está desperdiciando todo el mercado
está siendo ineficiente y le dijo, usted es un mediocre. Esto por supuesto hizo que lo despidieran inmediatamente y lo liquidaran. Pero con esa misma convicción, Jesús lo que hizo fue, a partir de ahí, ejecutar esa idea que él tenía, ver cómo podía solucionar esos problemas. Y esto me parece supremamente interesante porque normalmente, y aquí me incluyo yo, por supuesto, lo que uno haría sería, ok, con esta liquidación, ¿cómo hago para, pues, disponer o tener cierta, esa línea de vida mientras esta idea que tengo arranca? Sino lo que hizo Jesús fue literalmente irse all in, irse de cabeza con su idea. Entonces compró 5 trajes de paño y 5 corbatas, porque él entendió que nadie, por supuesto, tenía aproximadamente unos 17, 18 años, supremamente joven, que nadie le iba a confiar pues documentos valiosos a un muchacho de 17 años con un aspecto desempleado. Él entendió que para vender logística tenía que vender una imagen de una compañía supremamente estructurada, casi que una multinacional. Entonces, ya lo vimos en diferentes episodios donde entrevistamos a Daniela Castro, donde entrevistamos a Natalia Granados. Por supuesto que la imagen importa. Sus primeros 5 segundos, esa primera impresión, es una de las que más importan, la que dura. Entonces, a partir de esto, Jesús se compró estos trajes y empezó a ir a tocar puertas. Ir a tocar puertas era literalmente ir a buscar a los clientes y decirle, oiga, tengo este servicio. Y además que me parece interesantísimo como lo decía, oiga, yo soy el representante de Servientrega y que es una multinacional de logística, está abriendo sus puertas o sus operaciones acá en Colombia y pues aquí me presento yo para ofrecer los servicios. A partir de ahí, en marzo de 1982, que fue cuando se fundó Servientrega, él empezaba y tenía una rutina muy clara. Y era en la mañana, iba con su traje y empezaba a cerrar los clientes. Les explicaba cuál era la idea, cuál era la promesa de valor de Servientrega. Y ojo con esto, porque para la época, en este momento, por supuesto, es una promesa de valor que sigue siendo bien interesante, pero para la época era aún más. Y era entregas en 24 horas, por lo menos en el trayecto de Bogotá a Cali. Ojo con eso, o sea, estábamos en aproximadamente 1982. No había entregas en 24 horas, el sistema era ineficiente y llega Jesús a revolucionar la industria diciendo esto. Así que la rutina de él era muy clara. En la mañana hasta mediodía iba a tocarle puertas a los clientes, a indicar que él era el representante de esta nueva multinacional que estaba llegando a Colombia y después de eso iba, se quitaba el traje y él mismo iba a despachar los paquetes. Entonces, por supuesto, las personas pues, de la empresa que era el cliente, pues le preguntaban, oiga, ¿cómo así? Usted no era el gerente. Y ojo con esto, le decía, soy el gerente, pero tenemos tanta operación el día de hoy que me tocó venir a ayudar. Entonces, claro, uno diría, no, pero pues esta persona tan mentirosa, por supuesto que no, no es así. Pero más allá de eso, pongámonos en los zapatos de Jesús, una persona supremamente joven. Pues, ¿quién le iba a creer? De hecho, es que miren, para entrar al sistema financiero, uno necesita historial crediticio, ¿no? Pero para poder tener esto, para poder tener productos financieros, necesitas, vuelvo y digo, tener experiencia en el mismo sector. Entonces, esto es como una rueda donde no hay inicio. Entonces, ¿quién le iba a creer? Nadie.
Entonces me parece supremamente valioso cómo él se las ingenió para poder mostrar su producto y que le dieran esa oportunidad. Ahora bien, una vez cogía estos paquetes, iba a la terminal de transportes, negociaba con los conductores de buses intermunicipales para que le llevaran los paquetes, los sobres, vuelvo digo, por lo menos en el primer trayecto que abrieron, que era Cali-Buenaventura. ¿Por qué? Porque ahí, allá estaba un primo que cogía y recibía a los buses y despachaba los paquetes allá en la ciudad de Cali o en Buenaventura. Entonces, miren que una persona muy inteligente que aprovechaba los recursos. En ese momento, pues él no tenía capital para comprar un camión propio. Imagínense en ese momento. No, apenas estaba arrancando. ¿Cómo iba a comprar un camión que incluso hiciera esos trayectos de Bogotá a Cali? Muchísimo dinero. Se aprovechó de la infraestructura que ya existía y esto, vuelvo y digo, son los detalles. Su primo cuando estaba pequeño se dio cuenta de las piedras, luego se dio cuenta del cilantro, los conejos. Aquí se dio cuenta de este problema que había y cómo podía solucionarlo sin vararse. A veces nosotros nos varamos porque decimos, oiga, no tenemos el capital suficiente que se requiere para abrir, para estrenar con toda la maquinaria, qué sé yo, o para iniciar. Pero aquí Jesús lo que nos dice es, oiga, inicie con lo que ya existe y va probando su idea. Entonces, esto me parece interesantísimo y eso creo que rompe muchas barreras mentales y es, inicie con lo que ya tiene, pero sea lo suficientemente observador para entender qué hay ya esto estructurado y trabaje sobre eso. Bien interesante, bien interesante. A partir de ahí, eh, empezó esa expansión por toda Colombia. Pero por supuesto, esta expansión no se podía dar de una manera desorganizada. Y hay un libro supremamente valioso, lo vimos hace unos episodios, a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Y este libro lo recomienda él, que se llama Build to Last. Y les voy a confesar algo, yo creo que el Juan Suárez de hace unos, qué sé yo, 5 años estaría un poquito decepcionado de mí, el Juan de hoy, porque Build to Last habla precisamente de esto, de cómo creamos sistemas, procesos repetitivos, porque en la medida que hacemos procesos, hacemos sistemas, se puede escalar mucho más fácil y se puede hacer una empresa que dure, que perdure. ¿Y por qué digo que estaría decepcionado de mí mismo? Porque precisamente hace unos años yo creía que eso era una pérdida de tiempo y por supuesto que no lo es. Así que para hacer esto, Jesús habló con sus hermanos, con sus amigas y con sus amigos. Y la única persona que le copió la idea de ser bien entrega fue su hermana Mary. Luz Mary, perdón. Luz Mari, perdón. Luz Mari. Fue su hermana Luz Mari la que le creyó, pero ella justamente ya trabajaba en otras compañías, tenía esta experiencia y ella lo que aportó fue justamente eso. Más allá de sus ahorros, aportó su experiencia administrativa para organizar los procesos, para hacer que realmente funcionara el negocio. Imagínense en un negocio donde la información es más clave que nunca y es poder rastrear los paquetes, saber que el paquete que me envía, que acabo de recoger va para tal destino. El sistema de información tenía que ser muy claro, muy preciso. Y fue justamente lo que Luz Mari hizo y construyó ese pilar de Servientrega. Mientras que Jesús era el comercial que con su Renault iba comiéndose Colombia, abriendo nuevas rutas, yendo a diferentes ciudades para hacer exactamente lo que estaba haciendo con su primo. Buscar conocidos, buscar personas que estuvieran all in con el proyecto para a partir de ahí tener sucursales en puntos claves de Colombia para tener distribución.
Entonces tenemos la organización, la operación, sistemas que perduren con el aspecto comercial. Y creo que esa dupla de fundadores o de cofundadores es bien importante. Básicamente un soñador y luego otra persona que pueda plasmar esas ideas, que las organice. Y ya lo vimos, por ejemplo, con los hermanos Michelin. Lo vimos con Henry Royce, con la empresa Rolls-Royce. De verdad que cuando hay una dupla, ahí es donde se empiezan a complementar, perdón. Bien importante, nadie llega solo a sus metas. Siempre hay mucha gente por detrás que te ayuda a esto. Así que me parece bien importante esto, porque vuelvo y digo, creo que em, los procesos son muy claves. Sé que hace 5 años no lo diría o me parecerían muy aburridos, pero son bien, bien importantes. Entonces vuelvo y digo, Jesús, para volver a la historia, en el 83 viajaba en la noche para no pagar hotel y en las ciudades nuevas buscaba un local más o menos de 2 por 2 metros cuadrados, lo pintaba de verde, eso es bien importante porque significaba esperanza, y buscaba hasta representante local. Ahora, no lo contrataba, sino le pagaba por comisiones, por paquete entregado. También entender esa estructura, entender que de pronto al principio uno no tiene todo el capital, pero que eso no significa que no hay los incentivos indicados para encontrar un equipo. Ahora bien, si bien al principio esto no arrancaba o no escaló de una manera como se esperaba, lo que realmente hizo fue que em, Jesús adquirió pues un crédito y con el Renault 4 empezaría a abrir nuevos puntos. Porque imagínense uno arrancar solo con un trayecto, pues básicamente las chances de que tú cojas a toda la población, yo diría que es del 10%. Una de cada 10 personas va a tener o buscar la ruta Bogotá-Cali. Por supuesto, está Medellín, por supuesto, está Bucaramanga, está Cartagena, en fin. Hay diferentes solicitudes y fue justamente esto lo que Jesús identificó y a partir de ahí empezaron a trabajar y trabajaron supremamente duro junto con su hermana Luzmar y trabajaban hasta 18 horas todos los días. Vuelvo y digo, tratando de asegurar su promesa de valor que era casi que suicida en ese momento. 24 horas para la entrega. Yo me acuerdo mucho que hay un comercial que era un directivo de Servien, pues un comercial de Servientrega que había un directivo llorando que él quería que su paquete se entregara hoy mismo. Lo pueden buscar en YouTube. Bastante curioso, bastante gracioso, pero supremamente como clavado en su promesa de valor. Uno entiende y sabe que si tiene una urgencia, puede ir a Servientrega y dice, oiga, ustedes tienen servicio de 24 horas, seguramente lo tendrán. Entonces, a partir de esto, él empezó a adquirir, con estas utilidades, empezó a adquirir sus propios vehículos, porque por supuesto, en la medida que tenían muchísima operación, pues estos buses intermunicipales pues tenían también una capacidad de carga limitada. Entonces, adquirir sus propios vehículos era necesario para crecer la operación. Y esto lo hizo a través del leasing, que buscaba precisamente disminuir sus costos operativos, pero permitirse abrir nuevas rutas de distribución. A partir de esto, Jesús se dio cuenta que había una oportunidad más. ¿Y cuál era? Que la logística no se trataba, vuelvo y digo, de solo paquetes y de cajas, se trataba de confianza. Y a partir de esto, se dio cuenta que la logística se trataba de enviar información, a veces física, a veces digital. Y una de estas digitales se trataba de enviar dinero. Colombia tiene un problema de conectividad grande. En las zonas rurales
no hay mucho acceso a la tecnología y, por supuesto, no hay muchos bancos. Pero, por supuesto, el dinero tiene que seguir fluyendo, la economía se tiene que seguir moviendo. Así que él se dio cuenta de esto y nació Efecti. Afecti era una red, o es una red, que te permite mover dinero, hacer consignaciones. Entonces, él lo que hizo fue en estos puntos donde entregaba y recibía mercancía, recogía paquetes y sobres, los aprovechó para que fueran casi que corresponsales y las personas pudieran mover su dinero también, recibir dinero, enviar dinero desde Bogotá a Genesano, por ejemplo. Entonces, con esta tecnología, él se dio cuenta que podía seguir escalando el negocio. Y el siguiente paso fue la tecnología, cómo los computadores, cómo el Internet, cómo los sistemas iba a permitir que se creara todo un ecosistema de rastreo de paquetes. En la medida que uno le quita la incertidumbre, le baja la incertidumbre al ser humano, pues el cliente va a confiar desde el minuto cero. Y esto lo vemos todos los días, solo que no nos damos cuenta. Cuando uno pide un Uber y se va viendo, se dando cuenta cómo digamos, como el carro se va moviendo en el mapa y se desplaza hasta donde uno está, eso le baja la incertidumbre a uno, porque uno antes no sabía dónde estaba. Saber dónde está exactamente el paquete, en qué bodega está, si está en el destino o ya está en origen, eso también le baja la ansiedad a uno y le aumenta la confianza sobre la compañía. Y esto lo entendió muy bien Jesús. Y por eso fue una de las personas, de las primeras personas que invirtió en sistemas, en tecnología, para poder enrobustecer su negocio. Entonces miren cómo de verdad, y se parece de verdad muchísimo a Mancio Ortega, cómo aprovecha la tecnología para empezar a hacer integraciones verticales y horizontales en su negocio. Y fue justamente este tema de enviar y recibir dinero que lo que hizo fue que Servientrega ya no fuera una compañía nada más de logística a nivel físico de entregar paquetes, sino se convirtió Servientrega en un centro de soluciones, básicamente, donde yo podía enviar y recibir paquetes, podía mover dinero, podía rastrear dónde estaban mis paquetes. Últimamente uno puede ir y hay internet, pues en ese momento café internet, en fin, de verdad, Jesús entendió que había un problema estructural y cómo Servientrega podía a partir de ahí brindarle valor a todas sus personas, pues digamos a todos sus clientes. Ahora, por supuesto, las famosas encomiendas o estos paquetes sobres no solo se da en Colombia. Por supuesto, personas que viven en otros países, colombianos que viven en otros países que quieren enviar paquetes o colombianos que quieren enviar paquetes a familiares al extranjero, pues también había una necesidad grande. Así que Jesús empezó a aliar, siguiendo el consejo de su padre, aliarse con gente más importante que él para poder expandir sus operaciones a nivel de Ecuador, de Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela, en fin, con alianzas estratégicas para realmente poder tener o ser el líder absoluto del sector mensajería y logística en Colombia. Entonces, aquí es donde nosotros de verdad vemos que todo lo que él venía aprendiendo, que todos esos detalles generaban valor en la compañía. Yo creo que es una historia bien importante y que nos deja 10 reglas claves que deberíamos nosotros aplicar a nuestra vida. Y es la percepción precede la realidad, ya lo vimos al principio cuando compré estos trajes, y es que hay que invertir en la imagen de uno y en la del negocio, porque la confianza es lo que más vende. Y por supuesto, y esto es muy triste, pero es verdad, todo entra por los ojos. Entonces, por eso hay que estar
Desde el principio, esa primera impresión vale un montón. Ahora, hay una de las entrevistas que le hacen a Jesús y me pareció bien interesante y dice, es que la plata está en la calle, hay que salir a buscarla. Entonces hay que salir de la oficina, hay que salir de nuestro estudio, hay que salir de nuestra casa, a hablar con la gente, a hablar con el mensajero, con el portero, con el cliente molesto, porque justamente ahí están las ideas millonarias. Ahí es donde está el oro escondido. La plata está en la calle. Qué frase tan ganadora, tan interesante. Ahora, número 3, apalancamiento absoluto. No necesitas ser el dueño de camiones para iniciar una empresa de transporte. Se necesita es la logística, la estrategia, la red. Y ya lo vemos hoy en día con la famosa economía colaborativa. Airbnb no tiene ni una sola habitación a su nombre. Uber no tiene un solo carro a su nombre. Y aún así son de las empresas más grandes a nivel mundial. Ahora, la puntualidad, por supuesto, en un servicio de mensajería y logística es clave. Tienes que hacerlo a la hora que vas a hacerlo. Número 5, la escalabilidad por quinquenios. Todo el tiempo, todo durante un año no se puede. Y esto me lo dijeron una vez en un curso que hice y es, no te puedes comer la ballena entera, te toca por pedacitos. Esto es supremamente clave. Se trata de una maratón. Es un juego infinito, como diría Simon Sinek. Ahora, número 6, por supuesto, las alianzas estratégicas. Vuelvo digo, nadie llega solo a la meta que quiere proponerse. Y las alianzas estratégicas, en la medida que tú vas creciendo, vas conociendo más gente, ahí es donde vas a generar valor. Número 7, la humildad en el origen. Jesús se da cuenta que de verdad se trata es de aportar valor, de generar impacto. Número 8, determinación indomable. Y es, ya lo vimos con otros fundadores, el no al final es el combustible que nos va a permitir llegar a nuevos puertos o a esa idea que tenemos. Número 9, escuchar el dolor del cliente. Bien clave esto. Y número 10, productividad inteligente. Se trata de automatizar, de delegar, de realmente tener un sistema. Esto cada vez lo trato de implementar más a mi vida, un sistema. Por ejemplo, para hacer estos episodios, ya más o menos he venido puliendo un sistema y lo que antes me tardaba más o menos un día completo, ya ahora se reduce a mediodía o se reduce a un par de horas. Entonces, de verdad que Jesús Guerrero es un empresario, diríamos, hecho y derecho, un empresario que realmente genera valor, empleo en Colombia, donde su historia le ha venido cambiando la mentalidad a todo un país, porque no se trata de tener pues una herencia millonaria, no se trata de tener justamente como todas las ventajas, sino realmente ver esos detalles, ser lo suficientemente detallista para darse cuenta que no funciona y a partir de ahí tratar de arreglar. Entonces por lo menos yo me llevo dos cosas principales de este episodio. Número uno, la importancia de la percepción. No se trata de ser grande cuando sea grande para empezar a actuar a ser grande, sino lo puedes hacer desde ya mismo. Y número dos, el verdadero CEO no es el que tiene el título más elegante, sino el que tiene la capacidad de ver la oportunidad donde otros no la ven. Súper cliché, pero supremamente cierto. Entonces, si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor, compárteselo. Si te gustó este episodio, recuerda darle 5 estrellas a todo el canal o por lo menos a este episodio. Y nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs. Te mando un gran abrazo.